Reciban un cordial y fraterno saludo, todos los docentes, tutores, padres de familia y comunidad educativa. Para nosotros, el equipo de trabajo, Franceli Molina y Eduardo Díaz, y quien les habla Jensi Castro, es un gusto y un honor presentarles el módulo de acompañamiento situado, que para el ciclo 2 se denomina el portafolio del estudiante en el aprendizaje remoto. A continuación les presentaré la ruta que ha seguido acompañamiento situado durante este año. En ciclo de apertura se trabajó la caracterización de la práctica. Para ciclo 1 se presentó la herramienta de guías de aprendizaje a través de una silueta textual que nos propuso su estructura. También se presentó una herramienta denominada una rúbrica. Esta rúbrica nos permitió evaluar las guías que ya existían, pero también nos propuso pistas para el diseño de las guías por venir y de las nuevas guías. Para este ciclo 2 se propone el portafolio del estudiante en el aprendizaje remoto. El portafolio no es una herramienta desconocida para el docente. De hecho, se utiliza a lo largo y ancho del país por muchos docentes y por muchas instituciones. El portafolio allí se propone en este espacio de cuarentena, que se ha extendido este espacio de cuarentena en estos días, dado que nos aporta unas herramientas muy valiosas para la evaluación, tan pertinente y tan coyuntural en estos momentos para el docente. ¿Por qué elementos para la evaluación? Porque desde allí se va a trabajar ese aprendizaje autónomo, esas habilidades de la autorregulación que nos permiten llevar una metacognición, es decir, una conciencia de los aprendizajes desde el propio estudiante. A continuación, entonces, presentaré el objetivo general que tiene este módulo de acompañamiento situado. Apropiar el portafolio del estudiante como una herramienta para el desarrollo de estrategias metacognitivas por medio de la selección y valoración que hacen los niños y las niñas de las evidencias de su trabajo escolar. Asimismo, se proponen dos objetivos específicos. El primero, identificar las estrategias metacognitivas que se pueden desarrollar con el uso del portafolio del estudiante y que contribuyen a aprender más y mejor. También promover la aplicación de la metodología que propone el PTA para que el docente acompañe al estudiante en esta elaboración y en este uso del portafolio. Porque aquí cabe resaltar que el portafolio está hecho para el estudiante, o mejor, lo hace el estudiante para sus procesos que tendrán que potenciar y tendrán que saltar ese proceso de autoaprendizaje. A continuación, entonces, abordaremos la primera parte, que es la exploración. Esta la propondremos desde una reflexión referente a esos retos que nos propone la educación en estos tiempos de cuarentena. Para ello, nos basaremos en un estudio que se realizó desde la Universidad de Harvard y la OSD, que propuso una encuesta para 98 países, entre ellos Colombia. Allí se preguntaba sobre, cuáles son esas estrategias que estos países desde los sistemas educativos han propuesto para abordar toda la educación en estos tiempos de cuarentena. Allí se resaltan entonces 4 retos muy importantes. ¿Estos cuáles son? El primero tiene que ver con garantizar la continuidad del aprendizaje académico para los estudiantes. Por supuesto, aquí docentes, padres de familia, instituciones y todo un sistema educativo está preocupado por la continuidad de estos aprendizajes. Y es así como se han propuesto diferentes herramientas, se han propuesto diferentes estrategias para poder atender ese reto. Otra propuesta o otro reto que allí nace es apoyar a los estudiantes que carecen de habilidades para el estudio independiente durante esta crisis. Sabemos que nuestros estudiantes no habían desarrollado, o no todos tenían esas habilidades desarrolladas del autoaprendizaje, de la autorregulación, que nos propone este aislamiento, donde la escuela, o mejor, la educación no es presencial. También otra reflexión sobre el reto
proponer alternativas ante la baja disponibilidad de infraestructura y herramientas tecnológicas. Allí es donde se ha puesto en juego diferentes estrategias también, como radio, televisión, fotocopias, para atender esa falta y esa no disponibilidad de infraestructura y herramientas tecnológicas. Y este último que nos proponen es atender la salud emocional de los estudiantes. Por supuesto, esa situación nos ha puesto situaciones laborales, económicas, de salud, que por supuesto afectan la salud emocional y que afecta en este sentido los procesos de enseñanza y aprendizaje. Continuaremos con la parte 2, la estructuración. En esta parte propondremos el portafolio del estudiante como una herramienta que impulsa el desarrollo del aprendizaje autónomo, entendiendo este como un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos. En esta fase, entonces, configuraremos la estructuración a través de 3 preguntas. La primera pregunta, entonces, la desarrollaremos a partir de en educación, ¿qué entendemos por portafolio? Desde la investigadora Charlotte Arneson, nos dice que los portafolios consisten en la colección de la tarea de los alumnos. Es una serie de trabajos producidos por ellos. En este sentido, no es solamente una colección de tareas, sino es una estrategia de reunión de tareas a través de un propósito, a través de una meta, a través de un aprendizaje que se propone a los estudiantes, es decir, responden a un sentido. También nos dice que las descripciones de los portafolios influyen mucho lo que tiene que ver con la oportunidad que tienen los alumnos de comentar su trabajo o reflexionar sobre este, en términos de que cuando se tiene un producto donde se ha realizado un proceso consciente referente a cada uno de sus pasos y fuera de eso se tiene claro el propósito del por qué se hizo, queda mucho más fácil hacer una comunicación del mismo, hacer una reflexión sobre eso, sobre sus avances y sobre en qué consistió este proceso. Ahora bien, vamos entonces ahora a abordar para qué le sirve a un estudiante usar este recurso. Lo abordaremos desde 3 tópicos, a partir de las propuestas que nos hace la investigadora Berma Benardi, una investigadora de Argelia, quien nos dice en sus investigaciones sobre el portafolio que promueven la reflexión del estudiante sobre su propio aprendizaje. Este elemento sí que es importante, este aspecto es muy importante y nos proporciona muchos elementos para el aprendizaje autónomo y responde también a elementos de la evaluación y la autoevaluación. Allí nos brinda elementos para eso. Fuera de ello, nos dice que permite definir objetivos con claridad y que los alumnos los conozcan. Ayudan, por lo tanto, a centrar las tareas de la enseñanza y el aprendizaje, dado que pues teniendo propósitos y teniendo objetivos claros es mucho más fácil empezar a proyectar unas tareas con comprensión, con significación de la autenticidad de cada una de estas actividades. Un tercer aspecto nos ayuda a comprender y a tomar conciencia de las capacidades que se han ido desarrollando y a percibir la progresión del aprendizaje. Qué importante es que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus propios procesos, que esta responsabilidad que siempre le ha tocado al docente ahora sea también compartida con el estudiante como parte de su proceso, que sea consciente de sus avances, de sus dificultades, de sus procesos que tiene todo el diseño de su portafolio. Esta experiencia pues dice que no es supremamente motivante cuando pues el estudiante, teniendo esto muy claro, sus propósitos, las tareas que ha realizado, su selección de
de diferentes elementos para su portafolio, verlo terminado es una de las mayores motivaciones que tiene el estudiante. Ahora bien, vamos a pasar a esta pregunta. ¿Qué beneficios puede encontrar el docente al apropiar este recurso? Entonces, pues este recurso contribuye de manera significativa a las reflexiones que el docente hace sobre su propio trabajo en el aula y de los resultados que obtiene. Qué importante es que tengamos una herramienta donde el docente pueda tomar conciencia de todos los procesos que ha llevado de la enseñanza y cómo estos han contribuido posiblemente a todos los aprendizajes de sus estudiantes. En este sentido, entonces, también pues facilita al docente que tenga cada vez mayor autorregulación del proceso de enseñanza y de su capacidad de mejora. Esta herramienta también le posibilita algunos elementos que le dan pistas sobre el mejoramiento continuo de su práctica docente. Es importante que desde la autorregulación y el proceso que se lleva allí, esto le permita tomar apuntes y tener pistas sobre este ejercicio. Bueno, vamos entonces a entrar a la tercera parte de este módulo, que tiene que ver con la práctica. Y se va a desarrollar a través de la pregunta ¿cómo se trabaja con el portafolio del estudiante? Para ello vamos a acudir entonces a una reflexión de Danielson que nos pone sobre la mesa una reflexión que posiblemente no se identifique muchas de las prácticas y muchas de las experiencias que se han tenido con las tareas. Y dice así: los estudiantes necesitarán una orientación respecto al proceso de elaboración del portafolio. Después de todo, ese procedimiento es contrario a sus experiencias tradicionales sobre la escuela. En un ámbito tradicional, los docentes asignan tareas y los alumnos las completan. Las devuelven a aquellos quienes las corrigen y las entregan nuevamente a los alumnos, que o bien las tiran o bien las llevan a su casa. Esta reflexión nos pone de presente unas reflexiones importantes de lo que ha pasado con todas estas tareas que de pronto se dejan muy inmediatas de un día para otro y donde no tienen un eje articulador una con la otra. En este aspecto, pues vamos a continuar exponiendo cuáles serán los 4 momentos que se proponen para conformar el portafolio. Esto basado en los estudios de Danielson. La primera tiene que ver con la recolección y es el paso donde el docente presenta la propuesta a los estudiantes. Y en esta parte enfatiza el valor de conservar y revisar esos trabajos. Es decir, que no los vamos a tirar como lo hacíamos antes o que después de calificados no, eso ya no sirvió, sino que van a ser importantes para hacer un proceso de reflexión sobre ellos. También pone muy en claro los objetivos, pone en claro cuál es la meta, pone en claro cómo es que van a hacer ese portafolio. Y acuerdan con padres y cuidadores que esos trabajos los van a archivar. La etapa de selección tiene que ver con el paso en que los estudiantes revisan los trabajos con la ayuda de sus docentes y padres para decidir qué se queda definitivamente en su portafolio como evidencia de su progreso. En este momento, esta actividad propone entonces un ejercicio también individual, un ejercicio subjetivo, que si bien es cierto es cooperativo con padres, con cuidadores del estudiante, se hace un algo personal porque allí él escoge qué va a ir allí, qué trabajos articula y son seleccionados para poner en ese portafolio. La otra etapa tiene que ver con la reflexión. Es la etapa en que los estudiantes expresan por escrito su valoración sobre los trabajos que han realizado y sobre sus progresos. Qué importante es allí el ejercicio de la escritura y sobre todo de los procesos que el mismo estudiante ha realizado referente, por ejemplo, al portafolio.
Este ejercicio de escritura le permite una reflexión profunda sobre su proceso, es decir, cómo analiza sus avances, cómo analiza sus dificultades también. La proyección es la etapa o la fase donde el estudiante tiene la oportunidad de observar el producto, es decir, ya después de sucedido ciertas fases que tiene el portafolio, ve consolidado un producto a través de una meta, a través de un objetivo que se tenía muy claro. Y esto es lo que se relata como una de las mayores satisfacciones del estudiante. Estas 4 etapas son las que entonces configuran los 4 momentos del portafolio. Vamos ahora entonces a trabajar la parte 4, que tiene que ver con la transferencia. ¿Cómo vamos a usar el portafolio del estudiante en el PTA? Para ello es importante aquí decir que las herramientas que se están ofreciendo y que se están proponiendo atienden mucho a esas necesidades que se tienen en este instante de evaluación. Es importante entonces allí mirar que vamos a entregar 2 herramientas. Uno que tiene que ver con el estudiante, que proporciona elementos para esa metacognición, para esa conciencia del aprendizaje del estudiante, que el estudiante mismo haga esa reflexión y ese observarse de todo el proceso que él desarrolla. Es importante que allí entonces en este instrumento que es del estudiante, lo construya el estudiante. Por supuesto, tendrá de direccionamiento desde el docente. La segunda herramienta que vamos a entregar es la herramienta del seguimiento. Esa herramienta del seguimiento al portafolio, que le permite al docente mirar cómo va ese proceso del portafolio. No es una sola tarea que va y viene y se entrega, sino es una tarea de múltiples procesos que van a configurar todo un objetivo de aprendizaje, posiblemente toda una meta, una articulación que le permite llegar a un objetivo o consolidar mejor un objetivo. Para ello, entonces, quisimos proponer aquí algo más tangible, es decir, cómo proponer un portafolio. Y para ello, entonces, vamos a abordar desde la propuesta que se hace en la STS de lenguaje sobre el proyecto de la escritura de la cocina. Allí se trabaja, por ejemplo, el aprendizaje sobre el aprendizaje que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. En este sentido, entonces, el proyecto de la escritura de la cocina se propone para conformar un portafolio. ¿En qué sentido? Desde la lectura se propone recolectar y archivar empaques y etiquetas de productos de cocina, que para los estudiantes que están iniciando este ejercicio de lectura, esta habilidad en la lectura, se propone lectura en imágenes, iconos, símbolos, emoticones, logotipos, como por ejemplo los que están en la lámina, que son muy comunes, por ejemplo, en redes sociales y que permiten que el estudiante pueda hacer una lectura desde sus capacidades y desde sus habilidades. También con los estudiantes que hayan avanzado en la lectura y que tengan un nivel un poco más avanzado, pues hacer colecciones de recetas, coleccionar las tablas nutricionales, dialogar con los familiares para establecer diferentes recetas. Ahora bien, para la escritura también puede proponerse distintas actividades para el desarrollo de la escritura. Para los niños que están iniciando ese proceso de escritura se propone, por ejemplo, subrayar palabras que inicien con diferente vocal con esferos o lápices que pueden ser también de diferentes colores. Recortar palabras que identifiquen diferentes empaques, comidas preferidas y que vayan archivando esos portafolios. Para los estudiantes que tienen habilidades más avanzadas referente a la escritura, entonces pues se propone hacer entrevistas, escribir historias, elaborar recetarios que pueden ir también archivando allí en su portafolio.
Cuando los ejercicios de lectura y escritura y estas tareas se configuren en el portafolio, el estudiante podrá mirar sus avances referente a estos dos procesos. Tendrá que mirar todos estos avances y podrá proporcionarse una autorreflexión referente a qué le ha costado más dificultad, en qué ha avanzado mejor, cuáles son sus fortalezas, que son elementos propios, por ejemplo, de la evaluación formativa. Continuando entonces la exposición con referencia a los componentes del portafolio, entonces vamos a empezar a exponer los elementos y las páginas que tiene este portafolio para que oriente la construcción que debe hacer el niño de esta herramienta. Para ello entonces va a haber una portada que ojalá se diseñe acorde pues a la edad y al tema posiblemente. Allí estará la pregunta, ¿qué nos propone el profesor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Pues entonces en cada etapa que se propone configurar este portafolio, se van a empezar a trabajar el cuándo vamos a hacer cada una de esas etapas. Posteriormente aparecerán dos hojas que orientarán esto que tiene que ver con los conocimientos previos, con las motivaciones y algo muy importante, con el autoconcepto del estudiante. Es decir, me creo capaz de hacerlo, de abordar esta tarea solo, ¿cómo la iré a abordar? Hay veces los estudiantes se sorprenden de lo mucho que logran ellos y esto no se logra si no se hace un trabajo de reflexión sobre sus propios procesos. Finalizando, pues, continuando más bien, se proponen las tres últimas hojas de este portafolio, que tienen que ver con las etapas que componen el portafolio y tiene que ver con la reflexión, la valoración y la proyección. Estas se motivan a través de unas preguntas donde el estudiante pues hace las reflexiones alrededor de estas, se les motiva a través de estas preguntas para que hagan sus propias reflexiones y puedan empezar a configurar a través pues de un eje articulador, como se dijo anteriormente, a través por ejemplo del proyecto de la cocina o de muchos proyectos que se pueden allí establecer este tipo de portafolios. Bueno, ya pues entonces sería lo que configura el portafolio. Cabe aclarar que este portafolio se propone desde una propuesta que la hace Luisa María Crispín, una investigadora mexicana. Desde allí se hacen unas adaptaciones para presentarles a ustedes esta herramienta. Finalmente, vamos a trabajar entonces la herramienta para el docente. Esta herramienta para el docente entonces será lo que le permite ir a mirar, a observar los productos y también los aprendizajes del estudiante. Va a ser una herramienta que no solamente va a servir para venir, dar una nota y devolver un producto, sino va a permitir empezar a llevar una secuencia del proceso con un sentido, con un objetivo, es decir, también pensando en esas actividades auténticas del estudiante que le permitan al docente empezar a darse cuenta de esos progresos del estudiante y que el mismo estudiante también pueda informar sobre ellos. Este instrumento, pues dependiendo cómo lo considere el docente, lo puede llevar, dependiendo en términos del tiempo. Bueno, docentes, tutores, estas es exactamente pues las herramientas que se le están proponiendo en este módulo de acompañamiento situado para seguir abordando todos estos tiempos de cuarentena, donde la presencialidad no la tenemos y donde cada vez nos reta más mirar qué estrategias proponemos para esos ambientes de aprendizaje en casa. Estas dos herramientas quieren brindarles a ustedes elementos para fortalecer todo ese proceso de evaluación que en este instante son tan coyunturales para el docente. Solo me resta decirles que muchísimas gracias, que es muy importante su participación
Y muchas gracias a cada uno de ustedes porque sé que desde estas propuestas apenas son en la punta del iceberg para que ustedes imaginen, propongan y hagan, me imagino, cantidad de proyectos en los cuales esto apenas es su inspiración. Esperamos que sea eso, una inspiración para generar muchos aprendizajes en nuestros niños y en nuestras niñas colombianas. Gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.